Muy buenas tardes, hermanos. Hay como solo dos hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Toca como en el colegio. Ok, vamos a continuar con nuestro estudio de Samuel. Vamos a revisar varias cosas rápidamente para volvernos a poner en contexto. Estamos ubicados en la era de la monarquía, para que no se nos olvide, momento donde Israel pasa precisamente de la teocracia, del gobierno de Dios, rechaza el gobierno de Dios y desea tener un rey como las naciones. Amén. En nuestro estudio homilético estamos todavía aquí en Saúl y estamos a punto de pasar a ver lo que tiene que ver con David. Y una cosa fundamental que no podemos perder de vista en el estudio de estos dos libros, que recuerden en el canon hebreo es un solo libro, es que se nos presenta básicamente la posibilidad de, esto está descuadrado, la posibilidad de dos caminos, el camino de Saúl y el camino de David. Importante que recordemos que no es el camino de un rey bueno con un rey malo, sino que es el camino de un rey terco y un rey que se arrepiente. O sea, si perdemos de vista esto, vamos a perderlo absolutamente todo lo que el Señor nos quiere transmitir. Amén. Bueno, con esto entonces vamos a avanzar donde quedamos hace 8 días, si no estoy mal, alcanzamos a ver el nombramiento de Saúl, cómo Saúl pecó, tomó el lugar que le correspondía al sacerdote Samuel y vemos aquí la expresión un hombre conforme al corazón de Dios. No sé si la estudiamos cuando Dios le dice que va a poner un hombre conforme a su propio corazón. No que le haya cambiado el corazón Dios a Saúl, eso ya lo vimos en el capítulo 10, sino lo que estamos mostrando aquí, vamos a revisarlo. Exacto, pero es que estamos mirando es el hombre conforme al corazón de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con Saúl. No sé si lo vimos, la verdad. Primera de Samuel, capítulo 13. El versículo 14. ¿Sí vimos este capítulo? ¿Sí lo estudiamos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Que Dios le dio un nuevo corazón, pero no. Eso fue el capítulo 10 entonces, estamos confundidos allí. Eso fue el capítulo 10 y 11. Bueno, entonces vamos para el capítulo 13 porque son dos cosas diferentes. Hasta hace 8 días quedó establecido que Dios escogió a Saúl. Dios le da un nuevo corazón a Saúl. El Espíritu Santo le muda el corazón y eso es fundamental comprenderlo para lo que viene de aquí en adelante. En el capítulo 13 tenemos la primera desobediencia. ¿Se acuerdan cuál fue la primera orden que Dios le da a Saúl a través de Samuel? ¿Fue cuál? Vas a ir a hacer guerra con los filisteos, me vas a esperar 7 días y yo llegaré y te diré qué es lo que tienes que hacer. El capítulo 13 nos va a describir qué es lo que sucedió precisamente con esta orden que Dios le dio a Saúl. Miremos. Versículo 5 nos describe esto. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Avén. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad en Galat. ¿Qué nos está mostrando esto? Si miramos, esto todavía, aunque estamos en época de monarquía,
se parece mucho a la época de los jueces, donde los israelitas estaban todavía oprimidos por un pueblo de la tierra de Canaán y vivían normalmente asustados. De hecho, si recuerdan, en el caso de Gedeón, también andaban así, escondidos en cuevas y demás. Ahora bien, eso nos muestra que todavía Dios no había liberado al pueblo. Y recuerden que cuando Dios no había liberado al pueblo es porque todavía el pueblo estaba en desobediencia. Normalmente cuando el juez actuaba, cuando el juez que Dios levantaba era el que hacía las cosas bien, ¿qué sucedía? Dios liberaba al pueblo. Ahora ya tenían un rey y se esperaba que ese fuese el momento de la liberación. Pero vamos a ver lo que sucedió. Versículo 7, parte B, comienza a mostrarnos. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí. Entonces revisemos. ¿Cuántos días esperó? 7 días. Eran los días que Samuel le había ordenado. Esperó allí según las instrucciones de Samuel. Pero, aquí hay un pero, aún así Samuel no llegaba. Es importante que veamos el tiempo del verbo, porque no dice Samuel no llegó, sino Samuel no llegaba. Es decir, que aún no había llegado. Estaban en el 7º día, no había acabado el 7º día, Samuel aún no llegaba. Eso es fundamental, porque no dice Samuel no llegó. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, es decir, como estaban temblando de miedo, entonces aquí vemos que esta gente comenzó a escapar, comenzó a huir, comenzó cada uno a irse para su casa, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Vamos a ver frecuentemente a lo largo del Antiguo Testamento reyes que dicen que presentaron sacrificio. Por ejemplo, David dice, y David ofreció sacrificio. Pero cuando dice David ofreció sacrificio, no es que David haya sacrificado el animal como tal, sino que él fue el que pagó o ofreció el animal, pero un sacerdote llevaba a cabo el sacrificio. Mientras que en este versículo vemos que Saúl mismo es el único momento donde tenemos esta diferenciación, y es importante notarla porque lo que nos está mostrando es que Saúl tomó el lugar que le correspondía al sacerdote, que en ese momento, recuerden, quien estaba fungiendo también como sacerdote era el mismo Samuel, ¿ok? Precisamente, dice aquí la escritura, cuando Saúl terminaba, no había terminado, sino terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Es decir, Samuel llegó dentro del límite, Samuel llegó dentro de los 7 días tal cual como Dios lo había anunciado. Saúl salió a recibirlo. Este es un detalle importante, no nos está mostrando simplemente etiqueta, sino si usted ha hecho algo malo y usted sabe que ha hecho algo malo, es consciente de que ha hecho algo malo y llega la persona que lo va a corregir, usted normalmente no sale a recibirlo, es decir, lo que está es como que no me vean por aquí, pero Saúl sale a recibirlo, es decir, en la mente de Saúl, que es lo importante, para él estaba bien, él no ha hecho nada malo. Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Y Saúl contestó, vamos a seguir revisando esto. Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. ¿Qué comenzó a hacer Saúl aquí? A echarle la culpa a Samuel. Es decir, ve que tú no llegabas como prometiste, o sea, tú me prometiste llegar y no llegabas. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado, ojo con esta palabra, me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Vuelve a mostrar la escritura que fue el mismo Saúl el que llevó a cabo el sacrificio. Ahora, muchas veces nosotros como iglesia respondemos de la misma manera. Me vi obligado a mentir, me vi obligado a robar, me vi obligado a lo que sea que se llame el pecado. Respondemos así porque las circunstancias, mira lo que él dice, los filisteos ya estaban en Mixmas, mis hombres me
abandonaban. Ahora, si tomamos en cuenta la situación numérica que la vimos en el capítulo anterior, o iniciando este capítulo también, los filisteos eran incontables como la arena del mar, dice sus soldados, y en el caso de Saúl tenía escasamente 3,000 hombres a su cargo. O sea que si lo miramos humanamente, uno dice, pobrecito Saúl, es decir, aparte de que tenía menos hombres, los hombres comenzaron a desertar, ya estaba llegando el 7º día, los filisteos ya se estaban movilizando, y uno podría llegar a decir, hombre, sí, se vio obligado, pero la respuesta de Dios es qué tontería. Qué tontería. Y hermano, es importante que nosotros recordemos que nadie va a poder decirle a Dios jamás, me vi obligado a pecar, y Dios le va a decir, bueno, sí, la verdad que en tu caso sí, eres el único, pero sí te tocó pecar porque es que, estabas en una situación de vida o muerte, te tocó pecar. Y puede que digamos el colmo Saúl, pero ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces pecamos y nos sentimos justificados? Llegó voy a poner un caso, llegó el que llamo yo el chico manos de tijera, que es el que llega a cortar la luz, a cortar el agua, a cortar el gas, y entonces ya lo van a cortar. No, mira, el recibo lo tiene, se lo llevó mi esposo, se lo llevó mi esposa, se lo llevó mi hijo, lo tiene en la cartera, pero ya está pago y, es que me tocó, porque si yo no digo eso, me cortan la luz, me cortan el agua, me vi obligado. Bueno, cualquier cosa que podamos pensar allí. Pero la respuesta de Dios siempre va a ser, qué tontería. No hay pecado justificable, no hay pecado que encuentre aprobación de parte de Dios. Dios nunca va a decir, sí, tu situación sí era así, porque de hecho lo que Dios espera es que si tenemos que dar la vida, si en verdad nos va a costar la vida, pues demos la vida, pero no estamos llamados a pecar. Amén. Miremos lo que sigue diciéndole Samuel, que aquí hay muchos principios para nosotros. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Samuel comienza a establecer varias cosas. Primero, ¿quién fue el que le dio el mandato? Jehová. Sin embargo, aquí está hablando Samuel, y quien le dio la orden fue Samuel, pero la Escritura nos está poniendo en contexto que lo que estaba hablando Samuel era palabra de Dios. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, y aquí hay una comparación de tiempos, no obedeciste, pasado, algo que ya no hizo, pero si lo hubieras, un futuro que ya no está, si hubieses hecho esto, el Señor, y aquí vamos a pensar, habría, pero ya no, porque no obedeciste, establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Ahora, quiero que preguntemos algo. ¿Está mintiendo Jehová? ¿Dios puede mentir? Dios no miente. Pero nos está diciendo algo, está diciendo que si Saúl hubiese obedecido, Dios habría establecido el reinado de Saúl para siempre. ¿Qué significaría eso? Que el Mesías, ¿por qué él hubiera llegado? Por la línea de Saúl. Sin embargo, estudiamos Ruth antes de leer Samuel, y en Ruth, ¿qué establecimos? La genealogía de David. Es decir, Ruth se da muchos años antes que esto que estamos viendo acá. ¿Se acuerdan que de acuerdo a lo que estuvimos viendo, Ruth se encontraba más o menos justo en la mitad del libro de los jueces? Allá nos finaliza la escritura hablándonos de cómo esta mujer moabita se casa con Booz y tienen un hijo, y ese hijo termina siendo el padre de David. Entonces nos está mostrando la genealogía de David. Es decir que varios años antes, Dios ya estaba levantando a David, pero en ese momento le está diciendo a Saúl, si hubieses obedecido, yo te habría establecido para siempre. Entonces, ¿qué está pasando? Porque eso es una de las cosas que los liberales utilizan para atacar la escritura, decir, bueno, aquí hay una de dos, o el escritor está mintiendo, porque Dios no se contradice, o Dios se contradijo. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me dice algo? Ya tenemos que ir aprendiendo a trazar todo esto. Así es. Aquí lo que estamos viendo es, uno, soberanía de Dios y omnisciencia de Dios. Dios ya lo conoce absolutamente
todo. Pero hay una cosa importante y es la responsabilidad de Saúl. Aquí volvemos a ver una cosa fundamental y es cómo opera la soberanía de Dios en relación con la responsabilidad del hombre. Porque Dios no está mintiendo, Dios está diciendo que Saúl tuvo el chance, Saúl tuvo la oportunidad de tener el reino en su generación por siempre. Sin embargo, Dios ya estaba levantando a David porque sabía que Saúl iba a desobedecer. Pero a pesar de que sabía que Saúl iba a desobedecer, le está diciendo, mira Saúl, yo te iba a poner como rey. Son de las cosas que a veces pueden chocar. Avancemos un poquito más y miremos esto. Pero ahora estamos en otro tiempo, entonces fíjate que tuvimos, no obedeciste en el pasado, si hubieses obedecido, el Señor habría hecho, pero ahora, entonces ya nos enfrentamos con las consecuencias. Si hubieses obedecido, Dios habría hecho, pero como no hiciste, entonces ahora esto es lo que va a pasar. Es decir, todo nuestro pasado afecta a nuestro presente. Es importante. Porque a veces decimos, ay Señor, si hubiese hecho esto, sí, si hubieses hecho esto, Dios habría hecho esto, pero como hiciste esto, ahora Dios va a hacer esto. ¿Sí me hago entender? Puede sonar como un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, es ubicarnos en cómo nuestras vidas van siendo afectadas por nuestras decisiones. Ahora, ¿eso quita la soberanía de Dios? No, porque la soberanía de Dios se ve en que muchos años antes ya Dios había levantado la genealogía de David. O sea, Dios no lo toma nada por sorpresa, pero al mismo tiempo nuestras decisiones van moldeando nuestro presente. Lo que vamos decidiendo va cambiando nuestro futuro, aun cuando Dios ya conoce soberanamente eso y ha tomado todas las medidas del caso. Entonces, estamos viendo las dos cosas al mismo tiempo. Pensemos, y voy a saltar un poquito a la salvación, ¿no? Dios ya conoce quiénes van a ser salvos. Dios ya sabe, o sea, no hay nadie que diga, ay, mira, se salvó. O sea, no hay nadie que, cuando Dios dice que hay fiesta en el cielo, no es sorpresa, son dos cosas diferentes. Es decir, no es que Dios diga, mira, por fin se arrepintió. No es que Dios dijo, yo pensé que se me iba a perder finalmente. No, Dios desde antes de la fundación del mundo ya conoció a quienes iban a ser salvos. Pero al mismo tiempo vemos esa soberanía de Dios en ese sentido, vemos la responsabilidad del hombre en responder con fe al llamado de salvación. Vemos algo similar en este punto, ¿ok? Pero ahora tu reino tiene que terminar, vamos a borrar para que se entienda. Ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Aquí, si uno no estuviese leyendo o no hubiésemos tenido a Ruth presente, podríamos pensar en un Dios reaccionario. Pero hermano, Dios no es reaccionario. O sea, Dios no se va moviendo conforme tú te vas moviendo. Dios no es que, bueno, vamos a ver con qué salen hoy para ver qué hago. O sea, no es así. Dice que Dios se ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. ¿Cuándo lo buscó? ¿Cuando Saúl presentó el sacrificio? No, 3 generaciones antes lo buscó. Saúl no había nacido, ojo, Saúl no había nacido y ya Dios había buscado un hombre que reemplazara a Saúl. Sí lo estamos viendo, porque también para el israelita que recibe esto le está diciendo, wow, Dios lo sabe absolutamente todo, es decir, nada está fuera del control de Dios. Ahora recordemos quiénes estaban escuchando esto, israelitas en la etapa del exilio, antes de ser exiliados, y podían pensar, oye, esto se salió de cauce, es decir, esto está muy mal, Dios no pensó que esto iba a ser así, y a veces como iglesia pensamos lo mismo, Dios no calculó que la iglesia iba a llegar hasta el siglo XXI, pero Dios lo sabe todo mucho antes de que suceda. De hecho, según la Escritura, Dios hace que todo suceda, no es solamente una omnisciencia, una presciencia, prenoxis, es una palabra que se usa para esto, sino que Dios también es causante de todo, porque ahí tenemos que ver que no es un actor secundario, pasivo, que está diciendo, bueno, yo ya sé cómo va a acabar todo, pero está cruzado de brazos, sino que Dios interviene activamente en la historia del hombre. Ahora, ¿causó Dios que Saúl desobedeciera? No, porque entonces Dios sería el autor
del mal. Y la palabra dice, Dios no puede hacer lo malo y Dios no puede tentar a nadie. O sea, tenemos que entender estas cosas. Si lo ponemos en nuestro cerebro, hermanos, no vamos a poder llegar a una conclusión. No vamos a poder hacerlo. ¿Mm? Sí. Sí, claro. Sí, es que la soberanía de Dios es un atributo que molesta a la carne, pero que cuando uno lo entiende, da tranquilidad. Porque si Dios es soberano, no tengo nada de qué temer. Si Dios es soberano, ¿yo de qué me preocupo? Es decir, yo tengo que simplemente tratar de imitar a Cristo, buscar la gloria de Cristo y Él hará. Por eso tengo la certeza, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, de la salvación. Pero al mismo tiempo entonces viene la otra parte. Pero y entonces el pobre Saúl fue hecho para que pecara porque Dios ya había levantado a David. No podemos pensar en eso porque no es la manera que nos muestra la Escritura. Pero Dios ya sabía que iba a suceder todo esto y ya había tomado todas las medidas. Entonces trae tranquilidad a la vida del creyente. Ahora, la frase, un hombre conforme a su propio corazón, es una frase que nos puede acarrear bastantes problemas cuando pasemos a Segunda de Samuel y veamos a David en todo su esplendor pecaminoso. Porque podríamos llegar a concluir entonces que Dios es adúltero, que lo vamos a ver, que Dios es asesino, que Dios es mentiroso, porque es un hombre conforme a su propio corazón, David, y David termina haciendo todo esto malo. Pero ¿en qué sentido, ya te doy la palabra, es David un hombre conforme al corazón de Dios? Única y exclusivamente en esto. Hombre conforme a su propio corazón, en no obedeciste el mandato que te dio el Señor. En este sentido es que David es un hombre conforme al corazón de Dios en su función como rey y comandante en jefe del ejército. Es algo limitado. Cuando vemos a David representando al Señor en toda su vida, cometemos un error, porque podemos llevarnos una idea equivocada de quién es Jehová. Allá atrás, hermano Carlos, y después el hermano. Esa expresión dada por el Señor de que él ha buscado un hombre conforme a su corazón, fue después del pecado de David. ¿Se expresa de esa manera acerca de David? No, es antes. Aquí todavía no han nombrado a David. Samuel no conoce a David todavía. Es antes de. Y volvemos a lo mismo, es decir, ya Dios sabía también que David iba a responder conforme al corazón de Dios en sus funciones como rey, en sus funciones como jefe del ejército del Señor. ¿Lo ve como qué, hermano? Por... vamos a verlo, es que por eso es que volvimos a la gráfica y tenemos que tener cuidado de los dos caminos, porque es que uno, el pecado es pecado no por la magnitud del pecado, sino por contra quién es ese pecado. Es decir, aún la mentira que pueda parecer más inocente a los ojos del hombre, como decirle a una persona, mira, te está llamando Pedro Pérez, dile que no estoy, yo lo llamo ahorita más tarde, y Pedro Pérez lo estaba llamando para preguntarle si el partido era a las 4 o las 4:30, o sea, algo que no iba a afectar la vida de nadie. Ese pecado de haber dicho, dile que no estoy, es igual que haber matado niños delante de Dios. ¿Por qué? Por contra quién es ese pecado. Es decir, el pecado es pecado y es abominable, no por el pecado en sí, sino por contra quién se comete el pecado. Para explicarlo de una manera que podamos entender, no es lo mismo que escuchemos un titular de que un hombre de 40 años golpeó
a otro hombre de 40 años hasta dejarlo inconsciente, que si leemos un titular que dice que un hombre de 40 años tomó un bebé de 4 días y lo golpeó hasta dejarlo inocente, o sea, inconsciente, perdón. Vamos a verlo en una magnitud, ¿por qué? Por quién es el bebé, es decir, quién es la víctima del pecado. Entonces, en ese sentido es que el pecado es abominable, porque es contra un Dios que es puro, que es santo, que es bueno y que es digno de toda la obediencia. Esa es la primera parte. Pero por el otro lado, lo que usted está viendo, bien enfocado, es lo que nos quiere mostrar Samuel. Es decir, ustedes piensan que David es un hombre recto. Bueno, David no era un hombre recto. David hizo cosas muy malas. Ustedes piensan que Saúl fue rechazado porque era peor que David. No, si miramos, sí, Saúl, ¿qué hizo Saúl? Sacrificó un animal, presentó un sacrificio al Señor, usurpó la labor de sacerdote y luego vamos a ver que le perdona la vida a un rey pagano. ¿Qué hizo David? Lo vamos a estudiar después a detalle. Mató, mintió, asesinó, emborrachó, bueno, hizo una cantidad de cosas, pero al final la diferencia es, ¿qué pasa? ¿Me arrepiento o no me arrepiento? Ahora, no pierdan de vista a quién va dirigido Samuel, a los israelitas antes del exilio. ¿Qué les está diciendo Dios? Mire, ustedes pueden ser como Saúl, puede que ustedes hayan actuado como Saúl, pero si se arrepienten, yo los perdono. Si se arrepienten, aunque hayan hecho cosas como las de David, yo los perdono, estoy dispuesto a perdonar. Es en ese sentido. Entonces, Dios no condena a Saúl por el pecado, sino por el no arrepentimiento. ¿Cómo? Sí. Sí, pero tenemos que recordar que en el capítulo anterior, la pregunta del hermano es, uno supone que entonces David actuó así porque Dios le cambió el corazón. Sí y no. Porque recordemos que la escritura se tomó bastante tiempo detallando el cambio de corazón de Saúl. O sea, Dios le cambió el corazón a Saúl, Dios le dio a Saúl un corazón que podía obedecer a Dios. Sin embargo, ahí es donde volvemos a ver la responsabilidad. Es decir, Dios cambia el corazón, pero el hombre sigue siendo responsable. Ese es el punto. Por eso es que podemos ser cambiados, podemos ser transformados por Dios. ¿Y por qué seguimos haciendo cosas malas? Porque somos malos, a pesar de que ahora tenemos un corazón que puede obedecer a Dios, porque ese fue el enfoque, es lo que tienen ustedes que tomar muy claramente. Sí, es lo que acabamos de decir, hermano, hay una responsabilidad, es decir, Saúl no fue inocente, Saúl fue un hombre que aun cuando Dios le cambia el corazón, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Pero no pierdan de vista el enfoque, porque es que Saúl no termina como va a terminar por haber pecado, termina así por no haberse arrepentido. Ese es el punto, la diferencia al final que vamos a estar viendo entre estos dos reyes es que Saúl insiste en su pecado, mientras que David se arrepiente. Entonces ténganlo en mente que igual el relato nos va a permitir verlo, porque si no, no lo vamos a comprender. Allá atrás hay una pregunta. Sí, para discernir entre uno y el otro, sí, eso es verdad. Bueno, sigamos. ¿Qué vemos entonces? Soberanía de Dios nos muestra que Dios ya había levantado a alguien, y ese alguien es David, que va a comenzar a aparecer aquí en la escena. Después, bueno, Samuel sigue su camino, que es lo que tenemos acá, y vamos a pasar al capítulo 15. Para ver la siguiente desobediencia del rey
Saúl, capítulo 15. Entonces tenemos allí esa desobediencia y pasamos al 15 donde recibe otra orden de parte del Señor y vamos a ver lo que sucede. Están en guerra nuevamente, capítulo 15, y Dios le da una orden a Saúl. Le dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl, miren lo que le dice el Señor a Saúl. Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye, esta palabra es la que se utiliza como anatema, destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Si no hubiésemos estudiado que Israel es la espada de Jehová en el Antiguo Testamento, para nosotros eso sería un genocidio. Pero está diciendo, voy a ajustar ¿qué? Cuentas, es decir, Dios es justo. Lo que está diciendo es, voy a poner justicia y voy a destruir a toda esta nación. Ahora, la orden es clara, la orden es explícita, tienen que destruirlos a todos. Ahora, cuando Saúl recibe esta orden, ya había pasado el tiempo de los jueces, es decir, que esta no es una orden sui generis, no es una cosa que diga a Saúl, oye, pero ¿por qué Dios ahora está diciendo estas cosas? Dios nunca había procedido de esta manera. Esa fue la manera en que Dios había procedido desde que los sacó de la tierra de Egipto. Esa era la misión que tenían ellos al entrar en la tierra prometida. No se olviden de eso para poder comprender. Ahora, ¿qué nos dice también? Que a veces pensamos que a Dios como que nos preguntamos, bueno Señor, ¿y qué pasó con la justicia? ¿Por qué todavía el malo sigue vivo? ¿Por qué todavía el perverso sigue haciendo sus perversidades? Y pensamos como que no, ya no, pero hermanos, Dios siempre ajusta cuentas. Tarde o temprano, Dios ajusta cuentas. Eso es fundamental. Este principio lo tenemos nosotros en Gálatas, en el Nuevo Testamento. Que no los engañe nadie, no dejen que nadie los engañe. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ahora, hay cosechas que se dan muy rápidamente, hay cosechas que pueden pasar varios años para que se vea el primer fruto, pero Dios ajusta cuentas siempre. La orden es clara, tiene que matarlos a todos. Saúl moviliza su ejército, sale como tal a pelear contra ellos y luego comenzamos a ver el versículo 7, luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur al oriente, capturó a Agag. Capturó es diferente a destruyó, o sea, no lo mató, le perdonó la vida. Ahora, ¿a quién se la perdonó? Al rey. La cabeza es el más responsable, es decir, si los amalecitas eran un pueblo perverso, es porque el rey también era ¿qué? Perverso. Pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, cabras, ganado, becerros, corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que ¿qué? O que era de mala calidad. ¿Esta era la orden? No, la orden era destruirlo absolutamente todo, pero esos hombres comenzaron a decidir, oye, pero ¿para qué vamos a destruir todos esos animales? Si esos animales están buenos, esos animales nos pueden servir, vamos a quedarnos con ellos y les damos un mejor provecho, un mejor uso. Que a veces es lo que hace la iglesia, es lo que a veces hacemos nosotros. Dios nos manda a acabar con algo y decimos, no, yo puedo sacar algo bueno de esto malo, ¿para qué lo destruyo? Luego el Señor le dijo a Samuel, ese es un versículo fundamental, es muy usado para atacar la escritura. Lamento, el original dice me arrepiento, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. ¿Cómo así? ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? Porque dice el Señor no es hombre para mentir, ni cambiar de opinión, no sea para arrepentirse o cambiar de opinión, dice la versión original. Pero aquí está diciendo que el Señor se arrepintió. Entonces, ¿se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? No,
Dios no se arrepiente. ¿En qué sentido? Dios no cambia. Cuando Dios está manifestando eso, es la tristeza que le produce Saúl como tal, pero no que se haya arrepentido, decir, voy a cambiar mi manera. Por el contrario, quitar a Saúl era justo, era consecuente con el carácter de Dios. Amén. ¿Cómo? No, ese es el pensamiento de Dios. Dice, luego el Señor le dijo a Samuel, es el Señor el que está hablando acá. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó toda la noche. Miremos esto, hermanos. Clamó al Señor durante toda la noche Samuel. ¿Por qué es importante verlo? Porque cuando esto se da, ya había habido la primera desobediencia de Saúl. Y podríamos pensar en Samuel diciendo, ay sí, Señor, quítame este rey de encima, este hombre yo no quiero verlo más por acá. Pero dice que Samuel intercedió. Y clamar en la Escritura es diferente a orar. El clamor involucra normalmente un quebrantamiento, es decir, es una oración ferviente, la que Samuel está presentando al Señor en favor ¿de quién? De Saúl. ¿Qué debemos aprender nosotros aquí? Que a veces somos muy rápidos para ser jueces. O sea, si fuera por uno, a veces ya no hay iglesia. Mira, Julián lo hizo, échenlo. Mira, Julián, sáquenlo, échenlo. A todos échenlos. O sea, a veces uno se pone en una posición de que quisiera quitarlos a todos, aplicar el proverbio que dice, cuando no hay bueyes el establo está limpio. Entonces, si no hay gente en la iglesia, no hay problemas en la iglesia, pero nosotros debemos exclamar cuando una persona está a punto de ser quitada por Dios. Debe dar un clamor, ese es el ejemplo nuestro. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento, ¿en qué? En su propio honor. Aquí ya estamos viendo, la Escritura nos deja ver que Saúl ya no estaba actuando para Dios, sino para ¿quién? Para él mismo. La costumbre de levantar monumentos viene de mucho antes, del tiempo de los jueces, pero era una costumbre para un monumento en honor ¿a quién? A Dios, en memoria de lo que Dios había hecho, pero aquí lo hace en su propio honor, es decir, Saúl peleaba ¿por quién? Por él. Él no peleaba por Dios, él peleaba por sí mismo. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría, y eso es tremendo, porque es como si no hubiera pasado nada. O sea, es tremendo esto. Que el Señor te bendiga. Mira esto. Llevé a cabo el mandato del Señor. ¿Cuántas veces somos así? O sea, acabamos de desobedecer totalmente, acabamos de ir en contra de la palabra de Dios y sin embargo, ¿qué pensamos? Oye, yo sí soy obediente. Yo sí que soy obediente. Mira, Señor, ya hice todo lo que me mandaste. Pero Dios no puede ser burlado ni engañado. Amén. Dice la pregunta del Señor a través de Samuel. Y entonces, si obedeciste, ¿qué es todo ese balido de ovejas, ese mugido de ganado que oigo? Preguntó Samuel. O sea, si obedeciste, porque hay animales. Si la orden era matar animales. Si obedeciste, ¿por qué todavía hay animales vivos? Explícame eso, no lo entiendo, Saúl. Es una pregunta retórica aquí, o sea, irónica al mismo tiempo. Obedeciste, ¿y entonces? Y Dios nos hace esas preguntas. No, ahora sí obedecí, ¿y entonces por qué pasa esto? ¿Por qué todavía ves este programa? ¿Por qué todavía tienes esto en el celular? ¿Por qué todavía hablas con Julano? ¿Por qué vas al mismo lugar? Obedeciste, ¿dónde está la obediencia? Entonces comienza Saúl en un diálogo tremendo. Es cierto, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Y entonces Samuel dice, qué bueno, van a hacer un sacrificio, no sabía, perdóname, Saúl. La respuesta, ¿cuál es? Basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos de Dios? Y sigamos viendo.
Dice aquí Saúl, pero yo sí obedecí, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. O sea, te acaba de mostrar el Señor que estás en pecado, te acaba de recordar lo que dice la palabra de Dios y sin embargo, ¿qué dices? No, pero yo sí obedecí, yo sí estoy haciendo las cosas bien. Oye, te acaban de mostrar, mira, ahí están los animales que tenías que matar, ahí están vivos. No, pero yo sí obedecí. O sea, una de las reacciones primarias que tenemos cuando somos señalados de pecar es negar. No, yo sí he hecho, o sea, ¿cómo se te ocurre decirme pecador? Pecadores hay muchos, pero yo no, es lo que está diciendo acá. Samuel traje al rey Agag, ya aquí dijo algo, pero destruyó a todos los demás. Es como, mira, maté al 99% de los amalecitas, ¿qué es el 1%? No es nada, dejé uno nomás con vida, todos los matamos a los demás. Y muchas veces pensamos, no Señor, pero yo he hecho bastantes cosas, yo he cambiado mucho, ¿por qué me exiges que cambie todo? Bueno, es que Dios demanda obediencia absoluta, amén. Garganta. La respuesta de Samuel va a ser clave para todo lo que resta de la escritura. Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o que obedezcas a su voz? Y vamos a ver aquí una doctrina muy fuerte. La obediencia es mejor que ¿qué? Que el sacrificio. La sumisión mejor que la grasa de carneros. Y mira, en la parte de antítesis, la rebelión es tan pecaminosa como ¿qué? La hechicería, y la terquedad tan mala como la idolatría, rendir culto a ídolos. Ahora, mira la relación que genera aquí la escritura. La rebelión igual que la hechicería, la terquedad igual que la... Ahora lo leemos en Samuel y podemos pensar, bueno, eso está lejos de nosotros. Pero cuando somos rebeldes y tercos, es igual que estuviésemos practicando hechicería, estuviésemos en un cuarto rodeado de velas con calaveras invocando demonios. Cuando somos rebeldes y tercos con lo que Dios ha dicho, sea lo que sea, porque quiero que recuerden esto, el problema que tenemos nosotros es que tendemos a decir o a pensar que Dios mira como una suerte de más y menos, ¿no? Bueno, ¿cuánta obediencia, cuánta desobediencia? Pasó con 6 o 5.95, el computador lo arrastró, no hay computador en el cielo. Es decir, Dios no maneja las cosas como nosotros los hombres las manejamos. Y a veces una persona se comienza a endurecer por cosas tan tontas. Mira, no veas más ese programa, porque eso no le agrada al Señor. Mira lo que dice la palabra y pone todo, pero yo voy a seguir haciendo eso. Mira, no le hables así a tu esposa, pero todo lo demás, pero yo le voy a seguir hablando así. Mira, no te pongas eso, pero yo todo lo demás, pero voy a seguir haciendo eso. Mira, bueno, no sé, algo lo que sea que estés viviendo, pero hermano, revísese porque puede darse algo diferente. No, de acuerdo a la escritura no. De acuerdo a la escritura no. Vamos a llegar allá al final, pero... No, vamos a ver esa parte del remordimiento, que es diferente. La rebelión, igual que la hechicería, la terquedad, igual que la idolatría. Ahora viene una cosa importante porque Dios le dice, así que como has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como ¿qué? Como rey. Es importante algo porque algunos dicen que entonces si se peca se pierde inmediatamente la salvación y toman este pasaje. Eso no es verdad. Eso no es lo que está diciendo aquí la escritura. Saúl pecó, entonces perdió la salvación. No nos está diciendo esto la escritura acá. Aquí es muy claro en que el rechazo de Dios es como ¿qué? Como rey. Y eso que hace, que nos deja ver como rey es la consecuencia terrenal del pecado. Mira, hiciste esto, ya no puedes ser rey. Dios te rechaza como rey, va a levantar otro rey. Pero no dice te rechazó como hijo de Abraham. No te rechazó como parte de su pueblo, te rechazó en tu rol de rey. Voy a poner otro rey. En algo
que puede servirnos de paralelo. Si yo llegase a caer en adulterio, podría escuchar que el Señor me dice, el Señor te ha rechazado como pastor. Y todo hombre que caiga en adulterio, si está pastoreando, el Señor le rechaza como pastor. ¿Se condenó? No, Dios lo rechazó como pastor. Puedo ser restaurado y ser parte del cuerpo de la iglesia, no pierdo la salvación. Por esto no. Por esto no. Es importante. Ojo con lo que estoy diciendo. En esta situación, porque algunos usan esto para hablar de la pérdida de salvación y es una mala aplicación de doctrina. Aquí está hablando de que perdió ¿qué? Su posición como rey. Voy a poner ejemplos más prácticos. Fuiste adúltero en el matrimonio. Tu cónyuge dijo, ok, te perdono, pero de patitas a la calle. O sea, te rechazo como ¿qué? Como cónyuge. Ya no te puedes volver a casar, te quedaste en celibato obligado por el resto de la vida. Pero no perdiste la salvación por eso. Hiciste mal el trabajo, fuiste negligente. Dios te había dado una buena fortuna para administrar, pero fuiste mal administrador. ¿Qué hace el Señor? Te rechaza como administrador y pone a otro. Te quedas sin plata, pelado, pero no pierdes la salvación. Es decir, aquí hay un rechazo de rol, no de condición espiritual. Es muy importante esto, porque algunos asocian las dos cosas, y no estamos hablando, bueno, más que nosotros, la Escritura no está diciendo que por cuanto Saúl desobedeció un mandato del Señor, Dios le quitó la salvación. Ahora, me preguntaron antes, ¿Saúl es salvo? Les dije no, pero lo vamos a ver más adelante por qué no. No por esto, no por esto, y es importante tener en claro esto para qué, recordando quiénes fueron los que recibieron este libro por primera vez. No, ya, el Señor ya nos abandonó, ya no somos salvos. No, ustedes no han perdido la salvación, ustedes pueden ser parte del pueblo de Dios si se arrepienten. ¿Sí es claro hasta aquí? Si alguien tiene pregunta. ¿Cómo? El suyo, el de él, sí, es soberano porque es que el que establece cómo es el rey es Dios. O sea, sí, no, es que recuerde que aquí no perdió la salvación como tal. Sí, no la perdió. Ahí. Es que voy a decir algo que puede ser, todo pecado es deliberado. O sea, nosotros, de acuerdo a la Escritura, siempre que pecamos es deliberado porque tenemos la posibilidad de no pecar. O sea, que el hecho de no estar pendiente es deliberado. O sea, cuando uno peca descuidadamente, lo estoy diciendo, no estoy cuidándome. Sí, inadvertidos. No, la doctrina es muy clara, no, porque todos seríamos desechados. Y yo creo que no, la Escritura me muestra que no hay un solo hombre que no haya cometido después de Cristo un pecado deliberado. O sea, lo que cambia la situación es el arrepentimiento. Es decir, lo que condena no es el pecado en sí mismo, sino la falta de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento es porque no creemos en él. O sea, la incredulidad al final es el motivo de condena. Dice, en eso consiste, o es el motivo de la condenación. Los hombres rechazaron la luz. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Pero vamos desarrollándolo todo y se van a ir dando cuenta de Saúl. Bueno, eso es fundamental. Saúl implora perdón, nos trae una buena enseñanza también. Dice acá, Saúl le confesó a Samuel, y esto a veces nos causa, bueno, pero Saúl confesó, o sea, Saúl dijo, sí, yo fui, y pensemos o prestemos la atención a esto, porque es fundamental. Saúl confesó,
Entonces a veces hay gente que se la pasa en la iglesia, sí, yo fui, sí, esposa, otra vez me fui con otra. Sí, jefe, otra vez me robé la plata de la caja menor. Sí, Julanito, otra vez te engañé, te dije mentiras. Sí, otra vez, sí, yo fui el que lo hice. Entonces, a veces hay gente que actúa de esa manera y piensa que por actuar de esa manera, todos tienen que decir, bueno, como ya confesó, no ha pasado nada. Saúl le confesó, la palabra es clara, confesó. Confesar en la Escritura significa hablar lo mismo, ponerse de acuerdo en lo que se dice, y en este caso es con Dios. Es cierto, ¿qué dijo? Hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el ejemplo de un creyente. Es cierto, he pecado, confesé. He desobedecido tus instrucciones y el mandato de Jehová. Lo está diciendo. Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, miremos, hoy el Señor te ha arrancado el reino y se lo ha dado a otro, uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego, mira, aquí está una de las claves, que me honres ante quién, ante los ancianos de mi pueblo, al volver conmigo para que adore al Señor. ¿En qué estaba pensando Saúl? En el reconocimiento de los hombres, en su propia gloria. O sea, lo que le importaba a Saúl era que la comunidad lo siguiera viendo aprobado por Dios. ¿Sabes qué pasa mucho en la iglesia? A la gente le da miedo confesar el pecado. Prefieren estar bien con los hombres que estar bien con Dios. Una cosa terrible. Prefieren estar bien con los hombres, que los hombres digan, bueno, él todavía está con el Señor, él camina bien con el Señor, que estar bien con Dios. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Bueno, sigamos avanzando. El capítulo 16. Tenemos la unción de David. Vayamos de una vez allá. El Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. O sea, fíjate que Samuel siguió haciendo duelo. ¿Por qué? No que había muerto, sino le entristecía que Dios había castigado a Samuel. A veces nos alegramos por la disciplina de los hermanos. No está bien. No podemos alegrarnos cuando el Señor disciplina o castigue a otro. Le he rechazado como rey, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a dónde. A Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. El versículo 2 nos habla mucho del arrepentimiento de Saúl. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. ¿Por qué lo iba a matar Saúl? Luego no se arrepintió, luego no confesó su pecado. Lo que nos está mostrando es que Saúl se había sujetado al reino. Es decir, no entregó la corona. Aunque no hay una corona en ese momento como tal, pero no entregó el reino. Se quedó ahí, se atornilló sí al reinado. Y ahí donde vemos que no hubo arrepentimiento. Porque Dios le dijo, ya no eres rey, pero ¿qué dijo? Acompáñame y hónrame delante de los hombres. Y aprovechó eso ¿para qué? Me quedo aquí. Al punto que Samuel ahora le tenía miedo a Saúl, porque Saúl sabía que si Dios iba a levantar otro hombre, ¿a través de quién lo iba a hacer? De Samuel. Y entonces dijo, apenas yo vea a Samuel buscando levantar a otro hombre, mato a Samuel. O sea, ¿a quién vemos en el Nuevo Testamento haciendo eso? A Herodes. Nació el rey de los judíos. Ok, ¿dónde está? Dime dónde para que yo también lo adore, pero su plan era ¿cuál? Matarlo. O sea, es el mismo patrón que estamos viendo aquí. Es decir, no hay arrepentimiento por ningún lado. El Señor le dice que lleve una novilla y diga que ha venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Y algunos dicen, mira, el Señor aquí justifica las mentiras piadosas. ¿Estaba mintiendo Samuel?
No, Samuel no mintió. ¿Le dijo Dios a Samuel que mintiera? No. ¿Qué le dijo? Di que has venido para ofrecer un sacrificio. Y aquí hay una cosa importante porque algunos confunden la verdad con la imprudencia. Por ejemplo, gente que lo cuenta absolutamente todo. Por ejemplo, no puedo decir mentiras. No puedes decir mentiras, pero no puedes ser bocón. No. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? No puede ser chismoso. Algunos se escudan en la verdad para ser chismosos. Entonces, imagínense que yo como pastor fuese bocón. Y entonces atiendo una consejería de Oscar y sale esto y me dijo, ¿qué pasó con Oscar? ¿Qué le pasó a Oscar? Ay, me toca decir la verdad. Mira, lo que pasa es que Oscar, su esposa, y le cuento toda la vida de Oscar. Es que me tocó decir la verdad. No, soy un chismoso. Un chismoso es lo que soy. No soy otra cosa. ¿Qué puedo decir? ¿Qué estabas hablando con Oscar? Estaba hablando con Oscar de qué? De algo de Oscar y yo. ¿Ya? O si voy para la casa de, digamos, Moisés, a atender una situación que se le presentó con la esposa. No se le ha presentado nada para que, Moisés, ¿qué pasó? Entonces voy para la casa, entonces ¿qué? Tú me cruzas conmigo, ¿para dónde vas? Oh, para la casa de Moisés, voy a comer con Moisés. Y después te enteras que tuve consejería. Mentiroso, Juan. No, comí con Moisés, pero hablé con Moisés. O sea, hay que tener la diferencia entre decir la verdad y ser un lenguisuelto. ¿Sí? Y algunos cuentan todas las cosas siempre y oye, sea precavido, sea también prudente, no le cuente todo a todo el mundo porque no está bien. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Por qué nombran tanto Belén? Primero, porque en Belén, ¿quién estaba? ¿O cuál es la historia anterior en Belén? Ruth, acuérdense. Belén, o sea, está nombrando ¿qué? Belén, es decir, acuérdense lo que ya vimos antes. Entonces va a Belén, porque esa es la ciudad de David. Adicionalmente, Belén va a aparecer en Miqueas, después. Salen los ancianos del pueblo temblando, le dice, vienes en son de paz. Y pues, ¿por qué dicen eso? Porque lógicamente Saúl, estaba aferrado al trono. Bueno, llegan, van a hacer el sacrificio. Y cuando llegan los hijos de Isaí, dice aquí algo importante. Miremos. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, que se fijó, lo miró, puso su mirada en él y dijo, pensó más bien, seguramente este es el ungido del Señor. ¿Por qué? Por lo que vio. O sea, tiene porte de ¿qué? De rey. Usted tiene pinta de rey, ese es alto, eso se ve como rey. Pero el Señor, miren el pero, le dice a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, era alto, porque yo lo he rechazado. Ahora volvemos a lo mismo, ¿lo rechazó de que se condenó Eliab? No, lo rechazó como ¿qué? Como rey. Lo rechazó como rey. Es el mismo rechazo, por ejemplo, de Esaú, que algunos dicen es que Esaú nació para la condenación. Cuando dice yo rechacé, aborrecí a Esaú y amé a Jacob, ¿en qué sentido? En elección de por este va la descendencia. Por este es que va ¿qué? La línea del Mesías, vas por acá, no va por otro lado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente, es decir, el mundo, juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esto es muy importante porque nosotros juzgamos mucho por las apariencias. Tendemos a juzgar por las apariencias, tendemos a juzgar por lo que vemos y no miramos el corazón. Ahora, cuando miramos el corazón, ¿nosotros qué tenemos que ver? Fruto. Los solteros, levanten la mano los solteros. Aquí hay como 4 o 5 solteros. Ok. Miren, mujeres solteras y hombres solteros, cuidado se van por las apariencias. Juzguen el corazón, miren el corazón. Pero es que la más bonita de la iglesia, es que es el más bien parecido, se parece al pastor Juan, eso mejor dicho. No, hermanos, no sean necios, no sean necios. ¿Por qué? Porque hay que buscar el corazón. Hombres conforme al corazón de Dios, si no van a sufrir. Mire, pero es que mire, me casé con ella y es un desastre en mi vida, pero es que no es que era la más bonita. Eso fue lo que cogiste.
Era el más alto de la iglesia, eso fue lo que cogiste, entonces tengan cuidado. Luego Isaí llamó a Simea y luego mandó llamar a todos sus hijos como tal, pero Samuel le dice acá, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos, o sea, ha rechazado a todos estos. Le dijo, estos son todos los hijos que tienes. ¿Por qué Isaí no llamó a David? Porque el mismo Isaí también decía, David no tiene pinta de rey. O sea, cualquiera de estos, pero David no. Digo, bueno, tengo otro, el más joven, queda todavía, pero está en el campo cuidando las ovejas, o sea, ni siquiera lo llamé. Me dijeron que van a ungir uno de mis hijos como rey, ese no puede ser. Bueno, ese que no, ese es. Eso es lo que mostró el Señor acá. Manda a llamarlo inmediato, llamaron a David, dice el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, tampoco es que estaba tan acabado David. Pero, sí, tampoco nos ha mostrado en la escritura eso, pero no era como sus hermanos. De hecho, si lo comparamos y se cree, David no era de gran estatura, era un hombre bajito, más bien, pero el corazón era lo que Dios estaba buscando, es lo que estaba mirando. Bueno, tenemos aquí que Dios, Samuel toma el frasco de aceite, unge a David y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Hay una cosa importante porque con Saúl se nos dijo que Dios le cambió el corazón, que Dios le transformó el corazón, que lo hizo una persona nueva, pero con David no. Y sin embargo, cuando vemos los resultados son bastante diferentes. Entonces, hay una alerta allí. Bueno, vamos a hacer el break en este momento, hermanos. Voy a descansar la garganta que me está afligiendo bastante. 5 minutos.
Bueno, hermanos, voy a intentar continuar hasta donde me dé, porque si no mañana no logro, mañana tengo que predicar varias horas. Entonces, bueno, vamos a intentar. Bueno, ya el capítulo 16 vimos lo más importante, Dios mira el corazón. Vamos al capítulo 17, David. Bueno, miremos una cosa aquí que nos a veces sirve para los contradictores. En el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 16 comenzamos a ver una cosa que a veces asombra. Dice, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Eso es bien diciente. Recuerden que le había cambiado el corazón, lo había transformado, una nueva persona, y ahora dice que se apartó de él. Y en lugar del Espíritu del Señor, el Señor, no el diablo, envió un espíritu atormentador. O sea, eso es uno de esos versículos que suenan raro, pero lo que nos está diciendo es que Dios le mandó un demonio a Saúl. Eso es lo que está diciendo literalmente la Escritura. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué también vemos acá? Aún los demonios están al servicio del Señor. O sea, no es para que usted salga a hacer otra doctrina rara, sino para que entienda que aún Satanás y sus huestes están bajo la potestad de Dios. Pero es tremendo porque a veces la iglesia tiende, hay como dos corrientes en la iglesia, creo que no sé si con usted lo expliqué. Una que se la vive hablando del diablo. Entonces, el diablo esto, el diablo aquello, es que el diablo hizo, es que el diablo en la noche, es que el diablo en la mañana, es que el diablo no me dejó dormir, el diablo me apagó la luz, el diablo me prendió la luz, el diablo me calentó el tinto, el diablo me enfrió el tinto, el diablo es el diablo por todo lado, el diablo me cogió en la casa. Y entonces está aquí diciendo, reprendiendo a Satanás, y lo llama un hermano que vive en Bogotá y no, me acabo de pasar, ese es el diablo, repréndelo. Entonces el diablo es omnipotente porque está aquí, está allá, y todo es el diablo. Eso está mal. Pero hay otro lado que el diablo no existe. O sea, no hay nada de diablo, no hay nada de eso. Y las dos están mal porque la Biblia nos habla de nuestro enemigo el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, con maquinaciones. En nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Pero el punto es que el diablo, con todo y lo malo que es y con todo el poder que tiene, porque es un ángel poderoso, está sometido a la autoridad de Cristo. Ese es el punto que tenemos que ver aquí. Pero Dios se lo manda, es una cosa tremenda. Así que, así como Dios envía a su Espíritu Santo, cuando la persona entra en este punto de terquedad, Dios también le puede enviar es un demonio a que lo atormente. Fuerte. Algunos de los siervos de Saúl le dicen, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo, es decir, para todos es claro, te está atacando un demonio. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Este es otro pasaje que han hecho estragos con este versículo, porque en parte por este versículo mal interpretado es que muchas iglesias le dan más importancia a la alabanza que a la palabra de Dios. La gente también piensa en que la alabanza es para estar bien ellos, es decir, por eso la alabanza es para el pueblo, no es el propósito. Pero tampoco podemos desconocer que la Escritura nos habla de que la alabanza es un golpe de espada. Entonces también tenemos que entender que a través de la alabanza sí hay cosas que suceden y que demonios pueden retroceder cuando estamos alabando al Señor. O sea, tampoco lo podemos negar. Pero muchos estudiamos ya el pasaje del arca como amuleto, ¿se acuerdan? Bueno, hay gente que tiene la alabanza como amuleto. Entonces, creo que lo contamos aquí, en el centro se ve mucho eso en la ciudad. Uno pasa a las 8 de la mañana que están abriendo los almacenes del centro y todos tienen alabanza puesta. Pero pasas a las 9 y todos tienen reggaetón puesto. Entonces, la alabanza limpia,
el aire, el ambiente, según ellos, saca y les trae la buena suerte. Es como más o menos eso, lo que pasa muchas veces. Hay casas en las que tienen alabanza de fondo, entonces se prenden y hay que poner la alabanza. Hay gente que me ha dicho, no, yo no duermo sin alabanza, entonces 24 horas la alabanza puesta en la casa, ponen la alabanza para dormir, ya no ponen a ruido de olas y pajaritos, sino ponen la alabanza. Ahora sí duermo tranquilo, pero se acuesta peleando con el marido, gritando de todo, viendo alguna novela, viendo pornografía, pero la alabanza está ahí. Entonces han reemplazado la Biblia abierta del Salmo 91 con la alabanza. Es la misma cosa, entonces tenemos que entender. Pero no podemos negar lo otro. Hay poder, lógicamente, no en la alabanza, sino en el Dios que recibe alabanza. Son dos cosas diferentes. Amén. Me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toquen y tráiganlo. Entonces un siervo le dijo a Saúl y le habla de David, le dice, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para el arpa. No solo eso, sino es un guerrero valiente. Esto es importante. Un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y Jehová está con él. O sea, mira, a ti Dios te abandonó. Traigamos uno que esté Dios con él. Pero aquí estamos viendo que Samuel no es estrictamente cronológico, porque tenemos aquí este pasaje donde se nos habla de David como un hombre de ¿qué? De guerra, pero el capítulo siguiente es David teniendo por primera vez un enfrentamiento militar. Entonces no es cronológico. Tenemos que entender que muchas veces en la Escritura vamos a encontrar cosas que no son cronológicas, sino que son temáticas. Entonces, para que comprendamos eso. En los evangelios vemos muy frecuentemente eso, en los evangelios de Juan, por ejemplo, Mateo, que son muy temáticos. Entonces, pasamos de una cosa que sucedió al principio del ministerio a una cosa de lo último del ministerio. Entonces, hay que leer con ese entendimiento. Sigamos, el capítulo 17 es un capítulo muy conocido por todos, o por la gran mayoría, es la lucha que tiene David con Goliat, este campeón filisteo. Hay batalla, están acampando unos contra otros en el valle de Ela, que es lo que nos dice aquí la palabra. Se instalan y quedan frente a frente en montes opuestos, separados por un valle. Eso era muy común en las guerras antiguas. Se ubicaban en montes y entonces ya cuando era la pelea descendían cada uno por la ladera del monte en el que estaba y era en el valle donde se daba el conflicto. Es algo así similar cuando vemos que Moisés está orando, cuando están los israelitas en batalla y le levantan las manos, entonces es algo similar. Goliat, campeón filisteo, cuando hablamos de campeón no es que hubiesen competencias, sino era el mejor soldado, es la manera correcta de entender, el soldado de mostrar de los filisteos. Sale para enfrentarse, medía casi 3 metros de altura y el israelita promedio podía medir entre unos 60 a unos 70, entonces hay una diferencia bastante grande. Vamos a ver si lo encuentro por acá. A ver si aquí está. Esa es como una comparación más o menos para que tengamos. Aquí tenemos entonces a David, que se creía, de acuerdo a lo que se ve, de 1,57 de estatura. David, Shaquille O'Neal, los que son de mi generación saben de quién les estoy hablando, era estrella de baloncesto, 2,15 metros, así se veía David con Shaquille O'Neal.
y la altura de Goliat, de acuerdo a la escritura, 3.02 metros, 9.6 pies. Así que era una diferencia bastante grande. Si lo miramos así, David prácticamente le llegaba al ombligo a Goliat. Y en ese punto, otra vez recuerden lo que estudiamos cuando empezamos con Josué, influía bastante, porque no era de ponte allá, yo me pongo acá y te disparo y me dispara, sino era ven y voy. Y en un combate cuerpo a cuerpo, este hombre le ¡pum! ¿Sí me hago entender? O sea, ya, lo aquieta fácilmente. Entonces, que a veces leemos, bueno, pero es esto más o menos lo que estamos viendo para que entendamos por qué los israelitas le tenían tanto miedo a Goliat. A veces decimos, pero tanta cosa. Es que era un hombre muy grande y ellos eran de promedio estatura baja, es decir, los altos eran los que destacaban, pero no eran, un israelita alto se cree que medía 1,70 por ahí. Uno alto, 1,75 máximo, uno alto. Igual 1,75 contra 3,02 sigue siendo muy alto. Es decir, o sea, sigue atemorizando. Y él salía y decía, bueno, a ver, ¿quién viene? No, ve, todos salían corriendo. Que es lo que, literalmente eso es lo que dice el capítulo 17. Que salían, se presentaban, gritaban y salía Goliat y los amenazaba y enseguida todos huían en desbandada. Es una cosa rara porque estuvieron así por 40 días y no peleaban. Todos los días hacían el mismo espectáculo. Salían los ejércitos, se gritaban, se amenazaban, salía Goliat, los desafiaba y los israelitas huían, pero ningún filisteo perseguía a los israelitas. Entonces ahí también lo que vemos es, nuevamente, no pesos, sino soberanía, me quedó el signo pesos ahí, sino soberanía de Dios. Soberanía de Dios, no permitió que hubiese batalla hasta que apareció en la escena David. O sea, la historia de David y Goliat tenemos que mirarla desde la perspectiva del plan de Dios. O sea, esta es la entrada en escena de David. Dios va a meter a David delante del pueblo así. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba un rey que los gobernara en batalla. Así que qué mejor escenario para introducir a David que en batalla y peleando contra aquel que los había tenido atemorizados durante 40 días. Nadie había sido capaz de enfrentar a Goliat y ahora tenemos a este hombre joven, porque era un hombre joven, no era un hombre maduro, no era soldado, no tenía experiencia militar, que va a desafiar a este gigante y va a derrotar a este gigante. Entonces, llevaba un casco de bronce, nos dice, para que pensemos un poquito más en Goliat. Una cota de malla de bronce que pesaba 57 kilos. O sea, la sola cota, que es eso que se ve así entrelazado de metal. Un bulto, más de un bulto, que un bulto de carga son 50 kilos. Solo en la cota de malla. Llevaba una jabalina, llevaba protectores de bronce en las piernas, llevaba una jabalina de bronce en el hombro. El asta, mira lo que dice, era pesada y gruesa como un rollo telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, la sola punta de la lanza. O sea, solo la punta, 7 kilos. Un escudero iba con él. Bueno, tenemos el desafío, que es lo que vemos aquí en adelante. Y luego, como ya lo hemos estudiado, tenemos la entrada de David, como tal, llega al campamento obedeciendo una orden de su padre, quien le dice que vaya y le traiga noticias de sus hermanos, de cómo están las cosas, les lleva provisiones. Va a buscar a sus 3 hermanos mayores que se quedaron con el ejército de Saúl. Esto nos da un dato importante, y es que cuando David pelea con Goliat, en el mejor de los casos, prestame atención, en el mejor de los casos tenía 19 años. No pueden ser 19 por varios motivos. 1, ¿cuántos hermanos tenía David? Hombres, 6. Fueron 7 hermanos, porque él era el octavo como tal. 7 hermanos. Habían 3
en batalla, significa que eran 3 de más de 20 años, porque si los otros hubiesen sido de 20 años, por ley, tendrían que haber estado enrolados en el ejército. ¿Se acuerdan que estudiamos ya esas leyes? Si tomamos que nacía uno y otro embarazado, entonces podemos echar atrás mínimo unos 4 años y podemos calcular, que es lo que casi todos coinciden en que David tenía entre 15 y 16 años cuando enfrenta a Goliat. Y todavía hay unos de 15 y 16 años que la mamita le levanta los calzoncillos. Entonces, bueno. Es que yo digo, no sé, pasan. Aquí no, pero hay algunos. Ok, bueno, cosas que pasan. Un joven es lo que tenemos acá, 15, 16. En la época dicen 15, 16 años, hoy dicen 15, 16 añitos. Eso los pone más pequeñitos, ¿verdad? Y bueno, tenemos la descripción. David deja las ovejas que estaba cuidando, llega al campamento justo cuando sale el ejército como tal, y luego se da cuenta de lo que estaba pasando y se entera de algo. Versículo 25, ya vieron al gigante, sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Aquí que estamos viendo providencia. Justo el día que David llega, Saúl ofrece a una de sus hijas el matrimonio a quien mate a Goliat. ¿Qué estaba teniendo David aquí en ese momento? Entrada a la monarquía. Ahora, había sido ungido por Samuel, pero de todas maneras por este lado Dios le está garantizando también entrada a la familia real, o sea, por un lado o por otro, o sea, es providencia divina. Así que bueno, David comienza a preguntar, a confirmar si es cierto lo que está escuchando, y dice algo que es lo que va a marcar la diferencia entre David y Saúl. A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Es decir, David tenía una perspectiva correcta. David era un hombre que ahorita lo hablaba con Moisés, era un hombre que estaba pastoreando, pero era un hombre que tenía comunión con Dios y tenía una perspectiva correcta de quién es Dios. Por eso no dice, ¿quién es este que me desafía?, sino ¿quién es este que desafía al mismo Dios viviente? Porque desafiar al ejército del rey es desafiar al mismo rey, y ese es el ejército de Dios. Bueno, le confirman todo eso y hay una molestia en sus hermanos. Le dicen, ¿qué estás haciendo aquí?, le reclama Eliab. Algunos dicen que eso muestra que había rencor en Eliab porque salió primero y lo rechazaron y escogieron fue a David, y le dice en una manera despectiva, ¿qué pasó con esas pocas ovejas? O sea, lo estaba por debajeando, ni siquiera sé qué pasó con las ovejas, sino esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando. Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. La respuesta de David, ¿y ahora qué hice? Como, o sea, si me la montan, o sea, yo medio hablo y palo porque boga y palo porque no boga. ¿Qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. Entonces camina hacia otros, les pregunta lo mismo y recibió la misma respuesta, hasta que le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Entonces vemos la providencia de Dios, porque David no se acerca a Saúl, sino que Saúl lo manda llamar. Llega a oídos de Saúl esto y lo mandan a llamar. Luego tenemos la lucha. Bueno, tenemos las cosas que dicen, o que le dicen a David: no seas ridículo. O sea, una cosa tremenda. Dice, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo. ¿Por qué toma fuerza esto? Porque es que eran hombres los que estaban allá. Goliat era un hombre experimentado, y tenemos a un muchacho de 15, 16 años que nunca ha tomado una espada diciendo, yo voy. O sea, a veces no entendemos qué está pasando ahí, como Saúl. Ahora recuerden que Saúl era el más
alto de todo Israel, o sea que podemos pensar en 1,80 y sale este chiquitín de 1,57 de 15 años oliendo a oveja, yo voy. Sí me hago entender para que a veces vamos comprendiendo más con los detalles. No hay forma de que puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Es importante porque a pesar de lo necio de Saúl, esta declaración responde a que en verdad es imposible que le gane. O sea, no había forma. Y eso nos refuerza que quien ganó no fue David, fue el Dios de David. Amén. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Eso qué significa? Que Goliat no era un muchacho. Goliat ya era un hombre maduro. Cuando uno toma la expresión desde su juventud es porque ya pasó la juventud. Uno no dice, no, desde mi juventud, si ya está en otra etapa. Yo, por ejemplo, te digo, ya no digo, ¿sí? Digo, bueno, déjalo así. Deje así. Escuche, Luis. He estado cuidando las ovejas, las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Hay una comparación tremenda que debemos ver aquí, y es que cuando uno lee todo esto que hacía David, podemos concluir sin temor a equivocarnos que David era un hombre valiente. Ahora comparemos con Saúl, el día que lo nombraron, ¿qué estaba haciendo? Escondido dentro del equipaje. O sea, Saúl era un cobarde, David era un hombre valiente. O sea, no cualquiera va y persigue un oso o un león y lo coge a palo, a puño limpio. O sea, es lo que está pasando acá. Y era un muchachito. O sea, es importante entender esto. Pero él declara algo: el mismo Señor que me rescató de las garras del león, o sea, él entiende que si el león no lo mataba era porque Dios lo rescataba, me rescatará de este filisteo. O sea, todo el tiempo David está poniendo su confianza ¿en quién? En Dios. No en su experiencia, sino en Dios. Así que por fin Saúl accede y dice, ok, ve y que Jehová esté contigo. Esto nos muestra claramente que tampoco Saúl conocía a David. Si hubiese pasado lo del palacio del arpa antes, entonces esta conversación es ilógica. No se conocían, ¿ok? Bueno. Tenemos aquí, ya solo como por dato, tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor. David es tipo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que todo lo que hizo David quiere ver a Cristo actuando y no es así, pero hay muchas cosas que sí podemos ver de tipología de Cristo. Una de ellas está aquí, 5 piedras lisas de un arroyo, las mete en su bolsa de pastor. 5 piedras, la mayoría coincide, comentaristas, en que estas 5 piedras aparecen de nuevo en Efesios capítulo 4 con los 5 ministerios que el Señor da, los 5 dones que Dios da a la iglesia: apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Que los meta en la bolsa de pastor significa que todos están ahí al cuidado del Señor, bajo la tutela del Señor. Pero sobre todo entra algo que sí lo toco porque es necesario para lo que vemos hoy. Es que David mete la mano y saca una, o sea, cualquiera es importante, o sea, no hay uno más importante que otro. O sea, los 5 están en la bolsa y David mete la mano y tira, o sea, da lo mismo. Y bueno, viene David armado con su honda simplemente, sin armadura, sin escudo, sin nada, y el otro se enoja, Goliat, dice, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con un palo? Maldijo a David como tal, y bueno, David le responde, tú vienes contra mí ¿con qué? Espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Él, a quien has desafiado, Él te conquistará, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Este conquistará es importante porque la muerte de Goliat se da así. David tira la piedra,
le da justo aquí entre los ojos y ahí es donde dice, el Señor te conquistará, porque es que Goliat no cae muerto, Goliat cae privado. Y luego David viene y le corta la cabeza, o sea, se cumple de esa manera. Dios lo conquista al derribarlo y luego David va y le corta la cabeza, lo mata. Es decir, el que dirigió la piedra fue Dios. Dios dirigió esa piedra justo hasta la mitad entre los dos ojos, lo dejó inconsciente. Y bueno, así fue que pasó, la piedra se le incrustó allí en la frente, Goliat se tambaleó, cayó de cara al suelo, así David triunfó con una honda porque no tenía espada. Después David corrió, sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo. La escritura es clara aquí, o sea que no había muerto antes, y cortarle la cabeza. O sea, David ni siquiera llevó espada, le cortó la cabeza con la propia espada. Bueno, hermanos, hasta ahí. Si no, mañana no predico. Entonces, paramos aquí, vamos a orar y si el Señor permite, el próximo sábado continuamos. Amén.